Teoría original de X Naruto Teorías X. Toc toc. La puerta fue golpeada suave y audiblemente, haciendo que los ojos negros como la noche se abrieran lentamente, unas extendidas bolsas negras debajo de ellos, dando a entender que no había dormido en toda la noche. Antes de que pudiera despertarse del todo, otro toque llegó a la puerta, esta vez, fue más brusco, seguido de un grito de enojo. Oye Roy, será mejor que salgas ahora mismo si no quieres que te dé una golpiza. La voz de una niña enojada llegó a sus oídos, haciendo que el chico recién despertado se levante de un salto, reconociendo a la propietaria de esta voz. Kusina, no deberías ser tan brusca con él, tal vez esté enfermo y por eso no ha venido a clases últimamente. Otra voz más varonil llegó desde la puerta, reprendiendo a la ahora identificada como Kusina. Lo sé Minato, pero no ha venido durante una semana y tampoco ha contactado con nosotros, odio que me preocupen. Antes de que la pelirroja pudiese seguir despotricando, la puerta se abrió, y ambos niños quedaron estupefactos por lo que vieron. Una serie de hojas salieron volando, garabatos incomprensibles escritos en ellas, al dar otro vistazo, se podía ver fácilmente que la casa estaba llena de estas hojas, incluso esparcidas por el suelo. Hola chicos, perdón si hice que se preocuparan, he estado algo ocupado. Un chico pelinegro los saludó, su apariencia era decadente y poco apetecible para los ojos de cualquier persona, estaba un poco desnutrido y sus ojeras parecían querer llegar hasta sus mejillas, sin mencionar el atuendo azul desarreglado que llevaba. Mírate, pareces un maldito zombi, ¿así quieres presentarte al examen final? Minato quería decirle algo a Kusina sobre sus comentarios, pero viendo la apariencia de su amigo, realmente parecía un zombi. Roy asintió con vergüenza, antes de que una mirada de sorpresa se plasmara en su cara. Espera, ¿dijiste examen? ¿Qué día es hoy? Tanto Minato como Kusina quedaron atónitos, ¿este amigo en verdad había olvidado por completo el examen? Un fuerte golpe cayó sobre la cabeza del pelinegro, recibiendo un gemido doloroso por parte del mismo. Imbécil, no me digas que has olvidado que hoy es el día de la graduación. Antes de que Kusina le diera otro golpe, Minato la detuvo, diciéndole que el estado de Roy no era apartamento para este tipo de reprimendas, logrando calmarla. Está bien, parece que has estado realmente ocupado. Minato dio otro vistazo a las hojas en el suelo con algo de curiosidad. ¿Será acaso? Roy parecía haber vuelto a la vida al escuchar esas palabras, una rara sonrisa de emoción apareciendo en sus rasgos demacrados. Minato, no me creas si no quieres, pero, amigo mío, por fin lo he conseguido. Minato abrió sus ojos de par en par, sin poder creerlo. No era ajeno a la investigación de su amigo, incluso había participado algunas veces por curiosidad, pero se rindió al no entender casi nada de sus notas, ni siquiera su letra. Pero al menos, por palabras de Roy, sabía lo que el resultado final podría hacer. Roy dio otro asentimiento, cerrando la puerta detrás de él y comenzando a caminar junto a sus dos amigos hacia la academia, hablando un poco más con Minato al respecto. El pelinegro recordó cuando había llegado a este mundo. Tenía 6 años y sus padres habían muerto a finales de la Segunda Guerra Mundial en una misión. Él mismo era un niño sin talento ninja y sin ni una sola pizca de chakra en su cuerpo. No obstante, no había llegado a este mundo sin nada. Se dio cuenta de que en sus manos estaba un libro, el cual detallaba a la perfección la alquimia del mundo de Full Metal Alchemist, pero no cualquier alquimia, sino la alquimia de fuego del general Roy Mustang. Si no fuese suficiente, descubrió que su nombre en este mundo fue el mismo que el de este general tan poderoso. Por esta razón, dado que no tenía chakra y el futuro en este mundo era muy peligroso y con incontables enemigos, decidió encaminarse por completo al camino de la alquimia y los estudios y conseguir ser poderoso por sus propios métodos. Sin embargo, las notas eran completamente inútiles incluso si estaban detalladas a la perfección, dado que él mismo no entendía sus significados ni cómo llevarlas a la práctica. Por este motivo, dedicó 6 años de su vida en investigar no solo esta alquimia, sino también los sellos de este mundo, los cuales tenían cierto parecido con los sellos del anime Full Metal Alchemist. Después de 6 años de práctica y error, encontró un método que fusionó la alquimia con los sellos de este mundo, simulando el efecto de la alquimia original. Podría decirse que este invento fue completamente suyo. Dado que las notas con las que había llegado y las notas que él mismo escribió estaban en el idioma de su vida pasada, el español, nadie en este mundo podría descifrarlas y no tuvo miedo de hacer montañas de hojas con todo su conocimiento en ellas, aunque la mayoría de ellas eran inútiles, ya que, como tuvo que descubrir él mismo, llevar este conocimiento a la práctica era una tarea extremadamente imposible.
Dado que era hijo de 2 jounins de la aldea, esta misma le dio la posibilidad de inscribirse a la Academia Ninja, y Roy no rechazó esta oferta, dado que la academia podría contener algo de información sobre el Fuinjutsu, incluso si solo era lo básico, serviría. Durante estos años su fuerza entre los demás estudiantes era una de las más pobres, pero pudo mantenerse al margen con su capacidad mental, la más alta de la clase incluso por encima de los Nara. Después de todo, era un adulto en su vida pasada y los estudios en los que se había sometido tanto en la vida pasada como en esta vida no eran simples, como simples niños podrían ser más inteligentes que él mismo. Debido a esto, pudo pasar los años uno por uno sin esfuerzo, incluso sin poder realizar ningún tipo de jutsu, ni siquiera los más básicos. Durante este tiempo, conoció a Minato y ambos se hicieron buenos amigos, dado que ambos tenían una extraña afición al estudio sobre técnicas extrañas, las conversaciones e intercambio de conocimientos no eran pocos. Por supuesto, también conoció a la novia no oficial de Minato, Kusina Uzumaki, la cual, a pesar de no tener el mismo conocimiento que los dos anteriores, pudo aportar algo de ayuda con algunos libros de Fuinjutsu que heredó de su familia, obteniendo el eterno agradecimiento de Roy, dado que estos libros dieron un impulso inimaginable a su investigación. Dado que esta investigación era agotadora y cada día surgía un nuevo problema, a menudo, si no habían exámenes importantes, Roy faltaba a clases y la niña pelirroja iba a su casa a golpearlo y llevarlo a la academia por la fuerza, y esta no fue la excepción. Después de este pequeño flashback, la atención de Roy se dirigió hacia el edificio frente a ellos. La academia Shinobi era más grande de lo que el anime mostraba, teniendo la capacidad para cientos de niños en ella. Él estaba emocionado, no por ser un ninja, a decir verdad, no le parecía buena idea convertirse en uno, los peligros eran abundantes en la vida ninja, pero tenía que convertirse en uno si quería tener posibilidades de supervivencia en el futuro. Él estaba emocionado por su reciente investigación por fin terminada. Había logrado fusionar tanto la alquimia como el Fuinjutsu de este mundo, creando un sello circular con patrones como estrellas y un dibujo de una llama sobre ellos. El dibujo era meramente estético, pero de todos modos no le disgustaba. Además de eso, la investigación de Roy no se centró solo en la alquimia de fuego. Sabía que un fuerte ataque como la chispa del coronel Roy era devastadora, pero quedaría indefenso ante ataques furtivos del oponente, y en el mundo de Naruto esto era muy habitual, por lo que también colocó otro sello circular en las palmas de ambos guantes, con un dibujo de roca sobre ellos. Capaces de manipular la roca y materiales duros tras aplaudir y chocar ambos círculos, por lo que podría construir muros resistentes o pinchos de roca con el material del suelo, un intercambio equivalente como la propia serie explicaba. De este modo, logró replicar algo similar a la alquimia de Alexander Armstrong. Con el sonido de la campana, los estudiantes reunidos afuera entraron al edificio y se dirigieron con entusiasmo hacia sus salones, no sin antes despedirse sus padres y prometerles que aprobarían el examen cueste lo que cueste. Los tres de Roy ignoraron esto sin decir una palabra. Los tres, como huérfanos, tenían sentimientos encontrados por esto. Roy, al ser un adulto en su vida pasada, no tenía mucho en qué pensar, prefería centrarse en más investigación que en estas cosas, al igual que Minato, quien aún no había descifrado la técnica del dios del trueno de Tobirama. La más afectada fue Kusina, quien se aferró más a Minato, intentando obtener algún tipo de afecto al igual que esos niños. Minato acarició su cabeza, dándole algunas palabras de motivación. Roy a un costado sonrió al ver esto, a pesar de que solo eran niños de 12 años, en verdad se había hecho amigo de ambos y los apreciaba en su corazón por tantas ayudas que le habían brindado. Llegaron al aula y tomaron asiento juntos como de costumbre, esperando instrucciones del profesor. En ese tiempo, Roy miró a su alrededor, reconociendo algunas caras familiares con las que ya había interactuado estos últimos años. Tales como Shikaku Nara, Choza Akimichi e Inoichi Yamanaka, el trío Inoshika-cho predecedor en su juventud. También hubo otros, como Anabi Hyuga, prometida del próximo patriarca Hyuga y la madre de Hinata y Anabi en un futuro. Otros como Yashi y Sashi, los gemelos Hyuga, eran 4 años mayores que ellos y ya se habían graduado. Otros personajes conocidos también se habrían graduado, como Mikoto Uchiha quien tenía 4 años más que ellos y Fugaku, quien tenía 9 años más que ellos. Eso significaba que el autor del genocidio Uchiha, Itachi Uchiha, solo le quedaban 3 antes de nacer. Y su amigo, Uchiha Shisui, había nacido hace muy poco. Roy Mustang, como amante del conocimiento, no era ajeno a ninguna información relevante con la trama y debía relacionar a la perfección su entorno con el futuro de la trama para conocer mejor su situación actual.
Por tanto, también conocía la noticia del reciente nacimiento del hijo de Zakumo Atake, Kakashi, y que su esposa había fallecido durante el parto. Antes de poder seguir en esta línea de pensamiento, el profesor Chunin dio la orden de que guarden silencio, dando comienzo a la primera parte del examen. Como era de esperar, Shikaku Nara y él mismo fueron los primeros en terminar, sin mencionar la puntuación perfecta en ambos exámenes escritos. Shikaku le envió una mirada perezosa al pelinegro, quien lo miró desafiantemente. Roy y Shikaku habían formado una especie de relación competitiva como la de Kakashi y Gai, solo que esta vez algo más intelectual, compitiendo en juegos como Shogi y otros, en los que ambos tenían 50 victorias y 50 derrotas cada uno, expectantes de quién conseguiría la próxima victoria y llevaría la ventaja. Una mirada de impotencia apareció en el rostro de Minato, estos dos no pararían de competir incluso en un simple examen. Kusina, no obstante, estaba demasiado ocupada en la primer pregunta de su examen como para prestar atención a estas cosas. Cuando el profesor terminó de corregir todos los exámenes, anotó algunas cosas en su libreta y dio señas a los estudiantes para que pasaran uno por uno a realizar los 3 jutsus básicos de la academia enseñado por los profesores. Por supuesto, el nombre de Roy Mustang nunca apareció, dado que era inútil intentarlo, el chico no tenía chakra ninguno y ni siquiera podría invocar un clon deformado con esa nula cantidad. Por lo que los profesores siempre se saltaron ese nombre y decidieron poner la puntuación más baja, sabiendo que de todas formas la puntuación del chico en las demás áreas sería suficiente para aprobar cualquier examen. Luego de esto, llevó a todos los estudiantes hacia el patio trasero de la academia, donde habían a varias dianas simples y algunas arenas de batalla. La prueba física constaba de 2 partes, lanzamiento de shuriken y enfrentamiento uno contra otro estudiante que se asemejara a ti en la tabla de calificaciones. De este modo, tu fuerza y capacidad se verán reflejadas en su punto máximo y podrás ser evaluado correctamente. Roy dio un leve suspiro, para ser un mundo tan peligroso, la preparación temprana para estos chicos era realmente pobre. Pero no podía culpar a la aldea, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, necesitaban mano de obra, prefiriendo la cantidad que la calidad, después de todo, con figuras como el tercer Hokage, el colmillo blanco y los 2 de los 3 Sanins aún activos, buscar ninjas excepcionales no era prioridad. Uno por uno fueron pasando la prueba de shurikens, Minato y un niño Uchiha llamado Aoba quedaron en primer y segundo puesto, mientras que él quedó en tercero. A decir verdad, estas armas como shurikens no eran muy eficientes en una batalla real contra un enemigo experimentado, por lo que no entrenó demasiado este área, quedándose en un nivel competente. Luego de esto, el profesor comenzó a llamar a los alumnos para batallas uno contra uno. Por otra parte, su fuerza física no era débil. Sin chakra alguno dentro de él, entrenó arduamente durante todos estos años, adoptando una rutina simple pero efectiva. Cuando no podía ejercitar más su cuerpo físicamente, entonces estudiaba los sellos, y cuando su cuerpo se recuperó, volvió a entrar el cuerpo y viceversa. De este modo y con una práctica constante sobre los distintos estilos de batalla que los libros de la academia podían enseñarle, más algunas competiciones en la academia para practicar tales estilos aprendidos, el estilo de lucha de Roy no era débil y podía competir con los mejores aquí presentes solo con sus puños. Antes de aprender la alquimia de fuego, necesitaba una base sólida para mantenerse al margen con estos malditos niños. Siguió pensando en algunas cosas, mientras veía a los estudiantes luchar uno por uno. Minato luchó contra Hanabi y por supuesto, ganó. Aunque se sorprendió de la fuerza de la otra parte, pero pensándolo un momento, si la chica era la prometida del futuro patriarca Hyuga, entonces su fuerza definitivamente no era débil. Kusina luchó contra un niño civil, el pobre jamás tuvo una oportunidad y después de burlarse del cabello de Kusina, el profesor tuvo que enviarlo al hospital por lesiones graves. Miró a su alrededor, solo quedaban 2 niños, el chico llamado Aoba Uchiha y él mismo. Antes de que el profesor los llamara, entraron a la cancha sin decir una palabra. El profesor los miró por un momento, elevó su brazo y lo dejó caer, dando comienzo al combate. Aún así, ninguno se movió. Aoba vio a Roy con algo de cautela, raro en un Uchiha pero no era de extrañar para ninguno de los presentes. Estos dos, al mantenerse iguales en la tabla de posiciones, eran a menudo parejas de lucha oficiales, y el Uchiha nunca logró ganar un solo partido, salvo un ocasional golpe doloroso, Roy siempre lo venció con relativa facilidad. De repente, para sorpresa de algunos, sus ojos se volvieron rojos, con un aspa en cada uno de ellos. Veo que esta vez irás con todo. Roy sonrió burlonamente, incluso si tenía un Sharingan de 3 aspas, su mayor fuerte era el Taijutsu y no podría competir contra su nivel actual.
Roy Mustang, por mi clan Uchiha, juro que te venceré esta vez. Aoba, como era de esperar, se enojó por el acento burlón de la otra parte, y se lanzó contra Roy sin decir otra palabra. En el edificio Hokage. Interesante, Sharingan a esta edad. Hiruzen miró la bola de cristal con algo de curiosidad. Originalmente planeó ver cómo le iba al Jinchuriki, Kusina, y a la promesa ninja de este año, Minato Namikaze, quien ya había mostrado un talento excepcional, pero rechazó la idea de convertirse en genin temprano. Cuando estos dos combates terminaron, planeó volver al trabajo, pero vio con curiosidad al chico pelinegro vestido de azul, más bien, a sus guantes. Denominado por muchas personas como el profesor, Hiruzen no era ajeno a los sellos, y cuando vio más de cerca los sellos que el chico llevaba en los guantes, no pudo evitar tener curiosidad de qué harían y cómo los usaría. Hasta ahora, solo su maestro, Tobirama Senju, fue la única persona que usó los sellos como forma de ataque, mientras que otros como Mito Uzumaki, la esposa del primer Hokage, solo los usó para encerrar cosas o privarlas de su chakra. Se interesó aún más por este combate cuando el niño Uchiha encendió a Sharingan a la edad de 12 años. Después de todo, a pesar de la cantidad de Uchihas en el pueblo, no todos tenían Sharingan, y lo más normal era que fuese abierto después de la adolescencia, salvo algunas excepciones como el joven patriarca actual, Fugaku. Antes de que pueda seguir especulando, el niño Uchiha se lanzó contra su oponente con furia, sin perder la precisión que el Sharingan le otorgaba. Rápidamente, se vislumbró una lucha de taijutsu igualada. Hiruzen asintió levemente. A sus ojos, la fuerza física y movimientos de Roy eran mucho mejores que las de Aoba, pero el Sharingan lo mantuvo en el juego, al menos por un minuto largo. Pero después de esa entrada explosiva, Roy parecía tener la mente en blanco y controló hábilmente a su oponente, sin dejar momentos para respirar y sin desaprovechar ningún espacio ofrecido por el oponente, haciendo que un par de sus golpes entren a las costillas o rostro de Aoba de vez en cuando. Cuando Hiruzen pensó que esto ya había terminado, frunció el ceño, debido a que la bola de cristal detectó que el chakra que estaba espiando aumentaba repentinamente. ¿Será acaso? Aoba Uchiha dio un salto hacia atrás, y Roy no lo siguió, queriendo ver qué tenía planeado este niño arrogante. Se sorprendió al ver cómo el contrario realizaba signos con las manos, quería lanzar un jutsu. Viendo los sellos para Katon, descifró instantáneamente el propósito de la otra parte, pero de todos modos, no entró en pánico ni se rindió de inmediato. Al ver esto, el profesor Chunin tampoco decidió interrumpir el combate aún, esperando la respuesta que el niño aparentemente tranquilo daría. Después de un par de segundos haciendo sellos, Aoba llevó su mano derecha a la boca y escupió una bola de fuego del tamaño de un adulto que se dirigió hacia Roy rápidamente. Al ver que su objetivo no se movía, sonrió triunfantemente. Originalmente aprendió este jutsu como una distracción poderosa, e intentaría atacar al enemigo desde su ruta de retirada, pero no esperó que Roy se congelara del miedo. De este modo, el profesor tendría que parar el combate y él sería el ganador. No obstante, la siguiente escena sorprendió a cada uno de los presentes, incluso al mismo Hokage sentado en su oficina, quien abrió los ojos de par en par por lo que veía. Roy, sin miedo, sin ningún nervio visible, sonrió con confianza y estiró su mano derecha hacia el fuego que se acercaba más y más, y con un simple chasquido de sus dedos, una chispa se generó frente a él, y en un instante pasó de ser una simple chispa a un lanzallamas al menos 3 veces más grande que la bola de fuego lanzada por Aoba. Esta nueva llama se tragó la de Aoba y viajó a una velocidad casi instantánea hacia el cuerpo del mismo, y antes de que el profesor pudiese proteger a su estudiante de este fuego, una vez más, bajo la mirada atónita de todos, el fuego hizo un giro antes del impacto, y en vez de chocar contra su objetivo, lo rodeó en una cúpula infernal, sin causarle ningún daño real más que un calor inmenso que lo hizo sudar hasta los dedos de los pies. Después de un par de segundos la llama se disipó y Aoba cayó al suelo, al parecer había sido privado de oxígeno al momento de ser atrapado por la cúpula. El ganador es Roy Mustang. El profesor se apuró a ver la condición de su estudiante, y al ver que solo estaba inconsciente, dio un suspiro de alivio y anunció al ganador, aún atónito por lo que acababa de ver. Hiruzen mantuvo silencio un momento, y luego revisó una vez más los expedientes de los alumnos este año, deteniéndose en una página con la cara de Roy en ella. Roy Mustang, un niño sin clan, hijo de 2 padres fallecidos que fueron jounins de la aldea, sin ningún otro familiar vivo. Sin capacidad de usar chakra, solo cuenta con una inteligencia sobresaliente y un taijutsu firme. Después de leer esto y repasar la escena vista una vez más, llego a una conclusión.
Este chico era un genio en el Fuinjutsu, y fue capaz de crear un sello capaz de controlar las llamas a voluntad. Por supuesto, faltaba mucha información y los detalles sobre hasta dónde podía llegar este control eran desconocidos, pero no era algo simple en lo absoluto. Después de todo, crear una llama tan poderosa como un jutsu de rango B sin necesidad de ningún sello de mano y manteniendo un control perfecto sobre un elemento tan inestable no era una tarea sencilla para nada. Después de un momento de pensamiento no pudo evitar recordar el sello del dios del trueno que su maestro creó en aquel entonces. ¿Quién diría que otro chico crearía algo tan fantasioso con sellos otra vez? Tomando una decisión rápidamente, anotó 4 nombres en una libreta, que formarían un nuevo equipo 8, y puso a un Jounin calificado para entrenar a este nuevo talento que había aparecido de la nada, haciendo también una pequeña nota mental para evitar cualquier tipo de interacción con Danzo. Danzo, aunque un buen amigo, en el fondo, su corazón era oscuro, y aunque todo lo que hizo lo hizo por el pueblo, no era la forma adecuada, por lo que rápidamente hizo preparativos para que en un futuro cercano, estos nuevos talentos fuesen cultivados con la voluntad de fuego más pura y lo sirviesen a él y a la aldea como es debido. Mientras tanto, en la arena de la academia, los niños comenzaron a hablar entre ellos, muy extrañados. Oye, ¿no se suponía que Roy no podía usar ninjutsu? Idiota, él no usó ninguna seña con las manos, obviamente no hizo ninjutsu. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Las preguntas comenzaron a fluir como un río, y cuando Kusina le preguntó lo mismo a Minato, este le respondió con sinceridad. No sé muy bien cómo funciona, lo único que sé es que el sello que tiene en sus guantes es capaz de concentrar el oxígeno en el aire, y con una pequeña chispa que crean sus guantes al frotarse, este oxígeno explota en una violenta llama, pero no sabía que sería tan poderosa y tan fácil de controlar. Minato dio un suspiro, este amigo suyo era algo enigmático cuando se trataba de sellos, no sabía hasta dónde llegaría en un futuro con estas habilidades. Wow, Roy es genial, incluso sin poder usar ninjutsu se abrió paso para superar esa deficiencia. Otros niños que habían escuchado la explicación de Minato gritaron de forma entusiasta, después de todo, solo eran niños, y respetaban el poder por encima de todo. Pero espera, si no es ninjutsu, ¿entonces qué es? Justo en ese momento, volvieron a mirar a Minato en busca de una respuesta, siendo que solo él parecía conocer algunos detalles sobre estas técnicas extrañas. Pero en ese momento, otra voz llegó desde la arena. Roy, que aún no se había movido, miró a todos estos niños entusiastas, y con una sonrisa de suficiencia, pareciéndose un poco a un Uchiha, respondió a esta pregunta. He decidido llamar a esta técnica como la alquimia de fuego, por ende, yo, Roy Mustang, a partir de ahora, seré llamado el alquimista de fuego. Roy abrió los brazos en forma de presentación, y aunque para algunas personas adultas esto sonaría ridículo, para estos niños fans de la fuerza sonaba genial. Bien, ya es suficiente, todos volvamos al aula, anunciaré quienes pasaron la prueba y se convertirán en genis. El profesor llegó y disipó todo el ruido que ya se estaba formando, indicando que fuesen al aula, no sin antes, darle otra mirada a Roy. Como un chunin de mediana edad, conocía la existencia de sellos y asumió que fue eso lo que Roy usó hace un momento, pero en su memoria, los sellos también usaban chakra y no lanzaban ataques, pero estos sí lo hicieron, incluso cuando eso sucedió, no sintió chakra ninguno proveniente de estos, y el fuego era una llama real, no un chakra transformado en atributo de fuego como el ataque de Aoba. Tendría que informarle de esto al Hokage cuanto antes.